Hola a todos, vamos a comenzar a retomar nuestro curso de astronomía y vamos a iniciar una serie de sesiones dedicadas a la Luna. La Luna que antes o después nos tendríamos que encontrar con nuestro vecino cósmico a lo largo de este curso. Em, la Luna, aunque parece que es un tema muy sencillo, ¿verdad? Porque la tenemos ahí, ¿verdad? Es el único astro del que podemos ver detalles a simple vista. Pues la verdad es que es un tema bastante complejo. Se han escrito monografías y libros y cursos y han dictado seminarios desde hace ya varios siglos dedicados exclusivamente a estudiar la Luna. Es una ciencia completa dentro de la astronomía que es la selenología, la selenografía, que se dedica exclusivamente al estudio de nuestro satélite, porque hay muchas cosas que decir sobre la Luna. Entonces sí, dedicaremos 2 o 3 vídeos mínimo y además hablaremos de eclipses que tienen que ver con la Luna, lógicamente. Hablaremos también de ocultaciones lunares. En fin, tocaremos este asunto desde varias perspectivas, desde varios puntos de vista, para intentar tener una idea integral sobre el asunto que nos sea de ayuda en este curso de introducción a la astronomía. Una frase que repite a mi amigo muchas veces de, de Newton, esto lo dice mucho Pepe Gavilanes, eh, dice Newton que pensar en la luna le daba dolor de cabeza, nada menos que a Newton, ¿eh? Posiblemente el científico más grande de todos los tiempos, pues le daba muchos quebraderos de cabeza y muchos dolores de cabeza simplemente pensar en la parte que le interesaba de este astro, que era sobre todo la cinemática, ¿no? El movimiento de la luna por el cielo. Hoy no voy a hablar de lo que es la naturaleza geológica de la Luna, eso lo dejaremos quizás para otro momento. Ahora simplemente vamos a centrarnos en estudiar este astro, este cuerpo celeste, en cuanto a astro que se mueve por el cielo de una determinada forma, ¿no? Eh, y aquí vuelvo a repetir lo que decíamos en las primeras sesiones, que en principio al astrónomo clásico, al astrónomo tradicional, los astros son todos iguales, en el sentido que no nos importa su naturaleza, de qué están hechos, ni siquiera nos importa a qué distancia están, nos importa como mucho, sería interesante estudiar la distancia relativa, es decir, cuál está antes que el otro, la distancia relativa con respecto a nosotros, al observador. Y entonces, para nosotros un astro, la luna incluido, es un objeto que está en el cielo y que solo hace dos cosas. Una, estar en un lugar determinado, moverse, y la otra es brillar. Y de ahí nacen las dos grandes ramas de la astronomía clásica fundamental, que son la astrometría, que estudia la posición y el movimiento de los astros, y la fotometría, que estudia el brillo, la intensidad y el color de los astros. Vamos a hablar, por lo tanto, de la Luna simplemente en sus aspectos astrométricos. Pero, evidentemente, tenemos que entender primero qué es este cuerpo que tenemos aquí en el cielo, para tratar de ir detallando y profundizando cada vez más en su conocimiento y en su estudio. Hay que empezar, como siempre hacemos, por las definiciones. ¿Qué es la Luna? La Luna es un cuerpo celeste, es el vecino cósmico más cercano a nosotros y es el único satélite natural de la Tierra. Y ahora entenderán por qué insisto, subrayo esto de único. Es un caso muy particular en el sistema solar, en el cual tenemos un planeta que está orbitado por un solo satélite. Eh, Caso único en el sistema solar y en los sistemas solares que vamos conociendo. Por lo que yo sé, ahora se han descrito hasta la fecha numerosos sistemas solares extrasolares, valga la expresión, pero por lo que yo sé no se han descrito lunas orbitando estos exoplanetas, pero podría ser el caso, ¿por qué no?
¿Cuál es el origen de la Luna? ¿Por qué tenemos nosotros este cuerpo tan bonito, tan extraño también, aquí al lado de nosotros? Bueno, al lado ya hablaremos un poco de distancias, todo es relativo. Pues históricamente se han propuesto tres hipótesis. Eh, la que tiene en la imagen es la hipótesis, digamos, más primitiva, que supone que la Luna y la Tierra tienen una génesis común. La teoría planetesimal, por la cual se supone que los astros, los planetas del sistema solar, se formaron hace, vamos a poner, 4.500 millones de años por la acreción de planetoides, de cuerpos más pequeños, lógicamente, de los que forman hoy los planetas, por la creación de miles y miles de pequeños fragmentos que se fueron, por atracción gravitatoria, se fueron agregando y acumulando a determinadas distancias del Sol, ¿verdad? Y esa adhesión, esa cohesión de los planetoides dio lugar a los planetas, sobre todo los planetas interiores, hasta Marte, porque se supone que bueno, hay un poco eh, de hay diferencias en cuanto a la génesis de los planetas interiores, los rocosos y los exteriores, pero en principio lo veremos cuando veamos un poco los temas de planetología. Entonces esta primera hipótesis, esta primera teoría, supone que la Tierra y la Luna se formaron más o menos a la vez. Por simple coincidencia, por simple casualidad, la Tierra llegó a agregar más planetoides y por lo tanto tuvo una masa final mayor. La Luna se quedó un poco más chiquita, más canija, y empezaron a orbitar una alrededor de la otra. Esta es la hipótesis, que supone que tienen un origen más o menos eh, simultáneo en el tiempo, y esta es la hipótesis que se planteó para explicar el origen de la Luna. Otra de las hipótesis apunta a que la Luna es una hija física de la Tierra. La Tierra, bien desde sus orígenes, bien por el impacto de algún planeta más pequeño, se supone, los que plantean esta teoría, tenía una energía de giro una velocidad de giro muy elevada al principio. Estamos hablando de que cuando la Tierra y los planetas en general eran simples masas de magma líquido, de magma caliente. Eh, Todavía no había una corteza sólida como la que tenemos hoy. Y en ese momento, imagínense una bola de magma flotando en el espacio interplanetario y a gran velocidad. Pues evidentemente esta esfera puede disgregarse por simple fuerza centrífuga, ¿verdad? Entonces los que plantean esta teoría suponen que por ese fenómeno, por ese efecto, un pedazo de la Tierra se disgregó por aceleración centrífuga, se despedazó un poco un pedazo de tierra y ese fragmento quedó orbitando en torno al cuerpo original, formando la pareja que hoy vemos como Tierra-Luna. Esta es otra de las teorías que se supone que puede explicar el origen de la Luna. Y la tercera hipótesis, la tercera teoría, que es la más aceptada hoy mismo, realmente no podemos hablar de que sea la mejor teoría, sino que es la menos mala, porque todavía aún en el siglo XXI no está totalmente claro cuál es el origen de la Luna, porque todas las hipótesis que hemos planteado, las tres, tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. No explican de forma completa por qué la Luna está donde está, por qué tiene esa forma, por qué tiene esa composición geológica, por qué tiene esa... Pero bueno, la menos mala, digamos, es la que les presento en esta imagen, por la cual se supone que un planeta más pequeño que la Tierra, del tamaño de Marte, se supone,
cuando todavía se estaban formando los planetas del sistema solar, de la parte interior del sistema solar, impactó contra nuestro planeta primigenio, de forma que ese impacto, esa colisión, liberó de la superficie de la Tierra una gran cantidad de material que quedó orbitando en torno a la Tierra primitiva, formando un anillo que duró unos pocos días, unos pocos meses. Ese anillo de material eyectado se fue, como veíamos antes, también agregando, concretando en una masa más o menos compacta que a la postre dio origen a la Luna. Sería también una forma de explicar la Luna como hija física de la Tierra, pero de otra forma que no implica un giro con una gran aceleración centrífuga. Esto simplemente como resultado de un impacto cataclísmico que sufrió nuestro planeta hace miles de millones de años y que originó de esa forma la Luna. La Luna, cuando se formó, suponen los que han propuesto esta teoría, estaba a una distancia mucho más pequeña que la que nos separa a nosotros ahora. Ahora estamos más o menos separados de la Luna un segundo y pico, 1,2 segundos luz. Se hace la transformación, eso nos vale a una distancia media de unos 385.000 kilómetros. Como veremos después, esta distancia no es constante, a veces está un poquito más cerca, a unos 340, 50, 60.000 kilómetros, a veces está un poquito más lejos, puede estar a 406.000, 410.000 como mucho kilómetros de distancia. Eso no es nada, eso es a escala cósmica, por eso les decía al principio que es nuestro vecino, porque está justamente, literalmente al lado nuestro. Pasa que es una distancia considerable, no es una distancia astronómica, en el sentido que es una distancia que un ser humano puede cubrir esa distancia a lo largo de una vida. Si tenemos un coche antiguo, y si nos fijamos en el tacómetro, en el marcador de los kilómetros que ha ido acumulando ese coche a lo largo de los años, pues hay muchos coches que han superado esa cifra de kilómetros y lo han rebasado. Un coche de 20, 30 años, si le hemos dado mucha caña, pues igual hemos recorrido con él más de 400.000 kilómetros. Es decir, si hubiéramos acumulado los trayectos que hemos sumado con ese vehículo durante ese tiempo, pues podríamos haber ido a la Luna. Nos tocaría volver. Quiero decir que es una distancia considerable, pero no es una distancia que se tenga que medir en años luz, porque como decimos es simplemente la distancia que recorre un rayo de luz en un segundo y pico. Entonces eso a escala astronómica no es nada. Decía que cuando se formó la Luna, por esta hipótesis, la Luna no estaba a 400.000 kilómetros de nosotros, sino que estaba simplemente a 20.000 kilómetros. Imagínense el espectáculo que tendría que ser ver salir por el horizonte ese cuerpo enorme. Claro, ahora vemos una luna muy pequeñita, pero una luna tan cercana tiene que ser mucho más grande aparentemente, generando mareas no de 4 metros como las que generan ahora, sino de 30 kilómetros, por ejemplo, de alto. Afortunadamente en ese momento la Tierra no disponía de océanos todavía, no había agua líquida sobre la superficie del mundo, pero imagínense esas mareas, esas olas, esos tsunamis de varios kilómetros, decenas de kilómetros de alto, no de agua sino de magma o de lava, recorriendo la superficie del globo varias veces al día. En esos momentos, evidentemente, el mes duraba mucho menos porque la distancia que nos separaba de la Luna era mucho menor, y la Luna desde entonces se ha ido separando, no a la misma velocidad. Ahora mismo se calcula que se distancia de nosotros unos 4 centímetros al año, unos 4 metros al siglo, y cada vez ese alejamiento es más lento, es decir, se está frenando en su alejamiento de la Tierra, y llegará un momento en que ese alejamiento se detenga completamente y vuelva a retroceder un poco y a acercarse a nosotros en un movimiento más o menos cíclico que está regulado por leyes físicas que no nos competen ahora mismo. Entonces, bueno, esa es la teoría menos mala que ahora mismo apuntan los astrofísicos para explicar el origen de la Luna.
La Luna, como les decía, es un caso bastante singular. Nuestra Luna es un caso bastante singular dentro del conjunto de cuerpos que vemos ahora en el sistema solar. Porque muchos astrónomos dicen que el sistema Tierra-Luna, más que hablar de una, un planeta con su satélite, cabría hablar aquí de un planeta doble, porque tan grande es el tamaño de la Luna con respecto al planeta. Es un caso parecido a lo que pasa con Plutón, en el cual tenemos eh, eh, una pareja de cuerpos que orbitan uno en torno al otro, de tamaño no muy disimilar. Evidentemente, la Luna, una de las lunas de Plutón, Caronte, es más pequeña que Plutón, pero no mucho más pequeña. Puede ser de un tercio del tamaño de Plutón, o de la mitad, quizás. Y aquí nos pasa igual. La Luna es evidentemente más pequeña que la Tierra, pero no mucho más pequeña, como pasa con el resto de lunas que orbitan los otros planetas del sistema solar. Es solamente un cuarto en diámetro. Si el diámetro de la Tierra son 12.000 y pico kilómetros, pues el de la Luna son 3.000 y pico. Entonces estamos hablando de un cuarto del tamaño de la Luna, de la Tierra, es el que cubre la Luna con su diámetro. En peso es bastante más ligera que la Luna, que la Tierra. Pesa como 80 veces menos. Por la diferencia que hay por los volúmenes y demás. Y la densidad tampoco es bastante parecida, pero no es exactamente igual. Y como decía, es un caso bastante particular, bastante extraño si lo comparamos con el resto de casos que nos encontramos a lo largo de, si vamos recorriendo el sistema solar, pues vemos, por ejemplo, Marte. Marte tiene dos lunas, se supone que son dos lunas, Phobos y Deimos, descubiertas en el siglo XIX, pero vamos, no son lunas en el sentido nuestro, en el que llamamos luna a nuestros satélites, son simplemente, meramente, dos satélites capturados, como está bien claro. Y también Júpiter y Saturno han ido capturando a lo largo de los millones de años que han existido, pues han ido capturando asteroides que han ido pasando por su alrededor, y la gran mayoría de las lunas que tienen estos dos cuerpos, los dos grandes gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, y quizás también Urano y Neptuno, pues no dejan de ser meros asteroides, menos planetas menores que por atracción gravitatoria han sido capturados por la atracción gravitatoria de estos grandes planetas. No es el caso de estas lunas que vemos aquí: Io, Europa, Ganímedes, Calisto, Titán, la gran luna de Saturno, quizás Tritón, de la gran luna de Neptuno. Como ven ahí, comparativamente, nuestra luna no se queda atrás en tamaño. Quizás el satélite más grande del sistema solar es Ganímedes, seguido de Calisto, pero la luna debe estar en el tercer, cuarto, quinto puesto. Es decir, que en comparación con el tamaño de la Tierra, pues es un caso bastante anormal, bastante peculiar. De ahí vienen las dudas, las disputas en cuanto a explicar el origen astronómico de la Luna. ¿Por qué nosotros tenemos esta Luna tan rara, tan peculiar, tan singular, tan particular, y no la tiene, por ejemplo, Venus o Marte, nuestros planetas vecinos? ¿A qué distancia estamos? Pues ya les dije que estamos a una distancia bastante pequeñita en comparación con las distancias que nos separan de los planetas. Para que se den una idea, el planeta más cercano, que es Venus, mejor dicho, el planeta que puede estar más cerca de nosotros, que es Venus, está como mínimo a 40 millones de kilómetros de nosotros, es decir, está 100 veces más lejos de nosotros que la Luna, y a partir de ahí pues ya las distancias se multiplican, ¿no? Y hay que utilizar muchos ceros, muchos kilómetros para hablar de las distancias que nos separan al resto de planetas del sistema solar. Aquí abajo en esta figura, donde pone figura 9, ven a escala el sistema Tierra-Luna,
que aunque decimos que nos parece que está aquí al lado, pues si lo vemos con esta perspectiva, pues ya nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Mm, es un cuerpo que está, si lo comparamos con el radio con el diámetro de la Tierra, que son 12.000 kilómetros, pues imaginen 12.000 contra 400.000. Pues ahí ven la distancia que nos separa de nuestro satélite. ¿Cómo se calculó esta distancia? Hablaremos también, me imagino, en su momento de distancias cósmicas y cómo nos hemos ido aproximando a lo largo de la historia de la astronomía a esta gran pregunta fundamental que ha ido atravesando toda la historia de la astronomía, ¿no? La distancia que nos separa los cuerpos. En el caso de la Luna, ya los antiguos griegos ya idearon, hipotetizaron algunos métodos que podían servir para conjeturar cuál es la distancia aproximada que nos separa de este cuerpo. El método más sencillo es la triangulación, o la paralaje. En la figura 8 vemos la, dos perspectivas, dos puntos de vista diferentes obtenidos desde dos puntos de la Tierra distantes entre sí varios miles de kilómetros, mirando simultáneamente al mismo objeto, en este caso a la Luna. Entonces los vectores que parece que salen de M y de C, perdón, de G y de C, no son completamente paralelos, es decir, que estas dos flechas se supone que tienden a converger en la Luna. Estamos, por lo tanto, dibujando un triángulo con dos lados muy largos, que son los vectores que unen los puntos de observación, los observadores situados en esos dos puntos de la Tierra con la Luna, y el tercer lado del triángulo sería la distancia lineal, no en la curvatura de la Tierra, sino la distancia lineal que separa al observador G del observador C. Resolvemos ese triángulo. Sabemos por lo menos 3 de los 6 elementos de ese triángulo, suficiente como para poder resolverlo. Sabemos la distancia de G a C, es un problema elemental de geometría geometría esférica, y también sabemos el ángulo opuesto a ese lado, porque insisto que esas dos líneas no son paralelas, aunque lo parecen, sino que tienden a convergen en la Luna. Por lo tanto, sabemos también cuál es el ángulo que subtiende la Luna vista desde ambos puntos, y podemos, por lo tanto, resolver el triángulo y calcular el tamaño de esos grandes lados de ese triángulo. Eso es como se puede resolver el asunto de la distancia de la Luna y cómo se ha hecho históricamente, realmente cómo se ha calculado. El problema es que este ángulo es tan pequeñito que cualquier mínimo error en el cómputo de ese pequeño ángulo que subtiende la Luna vista desde dos perspectivas diferentes puede provocar o desembocar en errores muy de bulto en el cálculo de esa distancia. Los griegos habían ideado otro sistema que es también bastante ingenioso, que es el siguiente. Ellos sabían que en el momento de un cuarto creciente, por ejemplo, el sistema Sol-Tierra-Luna está formando un triángulo rectángulo, por definición. Es decir, cuando la Luna le da exactamente la mitad de su superficie, el Sol, la luz, y la otra mitad está oscura, eso es porque está en el ángulo recto de un triángulo formado por el Sol, la Tierra y la Luna. Si lo piensan un poco, se dan cuenta de que no hay ninguna otra forma de explicar, no hay ningún otro triángulo posible que pueda formar el sistema Sol-Tierra-Luna de forma que en un cuarto, por ejemplo en un cuarto creciente, esta Luna no esté en uno de esos vértices, concretamente en el vértice que forma el ángulo recto de ese triángulo. Y trataron de resolver también ese triángulo. Sabían el ángulo, en concreto 90 grados, y se trataba de calcular el otro de los ángulos, es decir, la distancia que separaba en ese momento, en el momento de cuando vemos una luna creciente, exactamente el día y la hora, a ser posible, en el cual se cumple ese
momento preciso, en el cuarto creciente, se trata de calcular la distancia angular que separa esa luna del Sol. Cosa que teóricamente se puede resolver muy sencillamente en un papel, pero en la práctica no es tan sencilla, porque primero, este problema del sistema griego, por así llamarlo, tiene dos problemas. Primero, determinar el momento exacto en el cual se cumple el cuarto creciente con la mayor precisión posible. No vale simplemente decir es el día 27, no, hay que concretar la hora, porque evidentemente la luna se va moviendo, el sol también, y por lo tanto el ángulo entre ambos va variando. Pero incluso si pudiéramos precisar exactamente el momento con el minuto y el segundo, por así decir, en el cual se cumple ese cuarto creciente, el problema que se plantea ahora es cómo se calcula la distancia angular que separa el Sol y la Luna. Pues no es un problema sencillo, porque ese ángulo se parece tanto a un ángulo recto, a 90 grados, que es prácticamente indistinguible, sobre todo pensando en los aparatos que pudieran tener a su mano los antiguos astrónomos griegos. Pero bueno, lo impresionante de este método es que lo consiguieron resolver y plantear, por lo menos teóricamente, que ya es suficiente, y también haciendo uso de su amada geometría, ¿no? Entonces, bueno, es un método que, si se pudiera aplicar en la práctica, pues nos daría una pista, por lo menos, para saber, no para resolver quizás el problema de la distancia que nos separa de la Luna o de cualquier otro astro, sino por lo menos para darnos el orden de magnitud de esa cantidad. Es decir, estamos a 100 kilómetros, a 10.000 kilómetros, es decir, ¿cuántos ceros tiene esa cifra? Vaya. Que ya es una aproximación más que razonable para estimar esta variable, ¿no? Esta cantidad. Cuando decimos que la Luna orbita en torno a la Tierra, es una afirmación correcta, pero no es exacta. Sería mucho más preciso decir que los dos cuerpos orbitan en torno a un centro de masas común, a un baricentro común, que en este caso está tan cerca del centro de la Tierra que está dentro de la Tierra, del planeta Tierra. Si decíamos antes que la Tierra pesa 80 veces más que la Luna, pues el centro de gravedad de ambos cuerpos está 80 veces más próximo a la Tierra que a la Luna. Está tan cerca de la Tierra, del centro de la Tierra, que está dentro de la Tierra. Este punto está, creo que, a unos 1.600 kilómetros de profundidad debajo de la superficie del globo. Eso es lo que se llama el baricentro del sistema Tierra-Luna. Esto tiene implicaciones porque, claro, eso afecta no solo al movimiento de la Luna, sino también al movimiento de la propia Tierra, porque la Tierra, en cierto sentido, también gira en torno a la Luna. O, como decíamos antes, mejor dicho, ambos cuerpos giran en torno a un centro de masas común. Si pudiéramos ver el sistema Tierra-Luna visto desde el Sol, por ejemplo, pues veríamos que no veríamos la Luna girando a un cuerpo estático, a la Tierra, sino que veríamos, como vemos en la imagen, ambos cuerpos, en el caso de la Luna, con un movimiento mucho más visible, más aparente, más claro, pero la Tierra también tendría un cierto movimiento de bamboleo para compensar la posición de la Luna a lo largo de ese movimiento de giro de uno en torno al otro. Pasa lo mismo con todas las parejas de cuerpos que están orbitando entre sí. Las estrellas dobles, por ejemplo, pero también los planetas girando en torno al Sol, en el sistema solar. Y aquí habría que también decir que, por ejemplo, no es que la Tierra gire en torno al Sol, sino que es más bien ambos cuerpos los que giran en torno al baricentro, al centro de masas común de ambos cuerpos, y así para todos los cuerpos del sistema solar. El caso más aparente, más reconocido, es el baricentro, el centro de masas que separa o que une el mayor de los planetas del sistema solar, Júpiter, con el Sol. A veces el baricentro del sistema solar ni siquiera está en el propio Sol, está fuera del Sol.
Esto pasa cuando, por ejemplo, dos planetas muy masivos, Saturno y Júpiter, se alinean en el cielo. Cuando están cerca uno del otro, tiran hacia sí del baricentro y lo consiguen sacar del Sol. Esto ha pasado varias veces y, por ejemplo, hace no muchos meses, hace pocos años, durante la famosa conjunción que despertó tanta expectación en el mundo de Saturno y Júpiter, ambos planetas con su fuerza gravitatoria son tan masivos, tan pesados, que desplazan, tiran de ese baricentro hacia sí y lo consiguen sacar del Sol, de forma que durante unos meses el baricentro del Sol, el centro de masas del Sol, estuvo fuera de la esfera, el cuerpo del Sol. Como bien intuyó Galileo, aunque su explicación no era de todo satisfactoria, pero él fue el primero que proponer, cosa que ya se sospechaba, pero bueno, fue el primero en establecer la teoría científica que explica las mareas en el planeta Tierra. Las mareas, que son estas elevaciones periódicas que sufre el nivel del mar, no en todos los mares, sino más bien en el océano del mundo, en los océanos que están conectados, el Pacífico, el Índico, el Atlántico. Ahí se nota más la fuerza de las mareas, pero también en mares interiores grandes, como el Mediterráneo, hay pequeñas mareas que se pueden medir. Eso es como consecuencia de la atracción gravitatoria de la Luna, sobre todo, y parcialmente también del Sol, sobre la gran masa de hidrosfera que tiene la Tierra. También hay mareas en todos los fluidos de la Tierra, incluyendo la atmósfera. También hay mareas atmosféricas. Incluso, si me apuran, también hay mareas en la litosfera, de unos pocos milímetros. Cuando la Luna pasa por encima, por así decir, de una masa continental, pues la consigue atraer y de forma casi imperceptible, pero se ha sospechado durante muchos años, pero no se ha conseguido demostrar que la implicación que puede tener la atracción gravitatoria de la Luna pasando por encima de una masa continental en la provocación o en el desencadenamiento de los terremotos, cosa que a mí no me parece del todo descartable. Supongo que si así fuera ya se habría demostrado. Entonces, sí, entiendo que si no se ha propuesto una teoría al respecto sería porque es muy difícil de demostrar esa hipótesis, pero en principio, a nivel de interacción física, no me parece una idea descabellada atribuir, si no totalmente, por lo menos parcialmente, el origen o el desencadenante de algunos terremotos, por lo menos, a la acción gravitatoria del Sol y de la Luna. La Luna, cuando pasa por encima, entiéndame lo de encima, cuando pasa por el horizonte de un océano, vamos a poner el océano Atlántico, que es el que tenemos aquí al lado, pues evidentemente moviliza la gran masa de agua que está ahí retenida formando parte de ese océano y la atrae hacia sí y la consigue elevar una cierta cantidad de metros. Si hacemos una media mundial, pues serían unos cuantos metros, unos 2, 3, 4, 5 metros de media. Se observa sobre todo en las costas, que es donde más patente es ese ascenso de la marea. Dos veces al día. Una cuando pasa la Luna y otra 12 horas y pico después. Ya explicaremos ahora por qué es ese pico, porque no son 12 horas exactas. La marea no se produce cuando pasa la Luna por encima, sino unas cuantas horas después, por la gran inercia de la gran masa de agua que tiene que movilizarse. Es decir, no es un efecto inmediato, evidentemente, sino que pasa la Luna y la marea, el máximo de la marea acontece unos minutos o unas horas después. Si al efecto de la Luna le sumamos el efecto del Sol, por ejemplo, en una luna nueva, la luna nueva que está pasando entre nosotros y el Sol,
a veces eclipsándola, pero no es necesario que haya un eclipse. Puede pasar por encima o por debajo del Sol, en cualquier caso, una luna nueva, una luna que no se ve. Está ahí en el cielo diurno, en algún punto del cielo, cerca del Sol. Entonces vemos alineados, o veríamos alineados, el Sol y la Luna. De forma que a la fuerza gravitatoria de la Luna se suma el del Sol que está detrás. El Sol, claro, está mucho más lejos que la Luna, pero también es mucho más grande. Además, curiosamente de forma exacta, es decir, está 400 veces más lejos que nosotros de nosotros que la Luna, pero curiosamente es 400 veces más grande que la Luna, de forma que el tamaño aparente de ambos astros, como veremos a continuación, es prácticamente el mismo. Es de medio grado, pero eso lo veremos después. Lo importante para entender las mareas a esta escala es que el efecto de ambos cuerpos cuando están alineados es aditivo. Entonces, en el momento de la luna nueva, cuando ambos objetos, ambos astros están cerca uno del otro del cielo, pues evidentemente su fuerza gravitatoria es acumulativa y en esos momentos del mes, cada 30 días más o menos, suman sus fuerzas y las mareas son especialmente intensas ese día o esos días. Hablamos de las mareas vivas. Otro tanto pasa 15 días después, ¿no? Cuando la luna se pone justo en oposición con respecto al Sol, es la luna llena, y también ahí los tres astros están alineados, en este caso Sol, Tierra, Luna, y sus efectos gravitatorios, la atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra, del Sol y de la Luna se suman, se acumulan y aparece una marea viva ahí, en ese caso. En el caso de las cuadraturas, cuando los tres astros están formando un ángulo recto, los cuartos crecientes y menguantes, es decir, 7 días después respectivamente de la luna llena y de la luna nueva, pues digamos que el Sol está tirando en un sentido y la Luna está tirando en el otro. Por lo tanto, sus efectos se contrarrestan y sigue habiendo mareas, pero las mareas son mucho más débiles. Hablamos de mareas muertas. Por lo tanto, en un mes se suceden 2 mareas vivas en la conjunción y oposición del sistema Sol-Luna y 2 mareas muertas cuando los 3 astros, Sol, Tierra, Luna, están formando un ángulo recto. Explicar la formación de esa elevación del nivel de la masa de la hidrosfera en el punto donde está el Sol, la Luna y el Sol, pues es fácil, porque es simplemente ver que hay una atracción gravitatoria de la superficie del agua hacia la Luna o hacia el Sol. Es más difícil de entender porque aparece también un engrosamiento de la hidrosfera en el polo diametralmente opuesto de la Tierra. Para entender esto es un engrosamiento de la hidrosfera que no es tan intenso, es decir, aquí en esta imagen está muy exagerado, estamos hablando de 4 metros de media. Esa marea que estamos viendo ahí representada sería de varios miles de kilómetros. Simplemente es un dibujo que exagera un poco el efecto para que lo podamos ver. La elevación de la marea en el punto sublunar, en el punto que está justo debajo del Sol y de la Luna y del Sol, es un poquito mayor que el punto diametralmente opuesto, en las antípodas de ese punto sublunar o subsolar. Pero ¿por qué aparece también un engrosamiento de la hidrosfera en esa zona del mundo que está justamente diametralmente opuesta a la Luna? Porque aquí habría que entender que no es que la superficie de la Luna se separe, sino que es la Tierra la que se retira un poco. No sé si me explico, porque la fuerza gravitatoria de la Luna se va haciendo más tenue, como explicaba Newton, con la distancia, ¿no? El corredor de distancia. Entonces, la atracción de la Luna es muy intensa en la parte de la superficie del océano que tiene justo debajo de ella, un poquito menos intensa en la superficie de la corteza de la litosfera terrestre, un poquito menos intensa en el centro de la Tierra
y seguimos más para allá. Un poquito menos intensa en la superficie de la litosfera que está diametralmente opuesta, y todavía menos intensa, casi nula, en la superficie del océano que está diametralmente opuesto. Por lo tanto, hay un gradiente de intensidad gravitatoria entre el fondo oceánico del punto diametralmente opuesto al Sol, a la Luna, y la superficie del océano que está también en ese punto. Por lo tanto, hay esa diferencia de fuerzas gravitatorias, hace que haya una distensión, una elevación, por lo tanto, del nivel del agua también en el punto diametralmente opuesto a la posición de la Luna y del Sol. Es decir, no es que se eleve el agua, sino que se retira hacia la Luna todo el globo terrestre, por así decir. No todos los puntos de la hidrosfera tienen las mismas intensidades y la misma periodicidad de mareas, como es bien sabido, porque para explicar las mareas hay que ver un poco cuál es la geografía del fondo oceánico, lo que se llama el establecimiento del puerto, porque algunos puntos de la Tierra tienen mareas muy intensas que no se corresponderían con los puntos vecinos. Hay puntos que tienen 2 mareas al día, hay puntos que solo tienen una, ¿eh? Pero en fin, quitando esos pequeños detalles, esta teoría física dinámica pues explica razonablemente bien la sucesión de las mareas en el tiempo en el planeta Tierra. Uno de los fenómenos que más nos llama la atención, porque esto se dan cuenta hasta los niños pequeños cuando están viendo la Luna, es el famoso espejismo lunar, tiene muchos nombres, pero para resumir, el hecho de que la Luna, cuando está saliendo por el horizonte, cuando se está poniendo, nos parece que es mucho más grande, aparentemente, de cuando está alta en el cielo. Esto lo hemos visto todos, ¿no? Y de hecho muchas fotografías aprovechan este efecto para ver la gran disco. También pasa con el Sol y con las constelaciones, ¿eh? Cuando están muy bajitas en el cielo, están tocando el horizonte, pues nos parece que son mucho más grandes de lo que son. Decíamos que la Luna y el Sol tienen más o menos el mismo tamaño aparente, porque lo que les distancia en tamaño real es equivalente a lo que les distancia en distancia, valga esa expresión. Decíamos antes que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol. Por lo tanto, ambos efectos se anulan uno al otro, y como resultado de esto, ambos cubren discos que son aparentemente muy parecidos, a veces exactamente del mismo tamaño y forma, como veremos cuando hablemos de los eclipses. Este tamaño aparente es de más o menos medio grado, un poquito más, 33 minutos de arco de media. Es decir, que podemos ver que la Luna, a pesar de una prueba que hacemos muchos nosotros con el público en general, es preguntarles, sin que estén viendo la Luna en ese momento, es decir, en una sala cerrada, por ejemplo, hacerles la siguiente pregunta: ¿cuántas manos hacen falta para tapar la Luna? Me explico, es decir, si uno está viendo la Luna en el cielo, estuviera viendo la Luna en el cielo, ¿cuántas manos harían falta para taparla? ¿Basta con 2 manos? ¿Basta con una? ¿Harían falta 2 personas con 4 manos para taparla? Para que piensen un poco, para que se den cuenta y recapaciten cómo de grande es el tamaño aparente, el que vemos a simple vista con nuestros ojos de la Luna y del Sol. Lo que pasa es que el Sol es más, no es tan intuitivo, porque claro, el Sol brilla tanto que nos deslumbra, pero la Luna es muy fácil de intentar recordar visualmente cuál es el recuerdo del tamaño de ese objeto que está ahí flotando en el cielo. Cuando se hace esta prueba, este experimento así un poco a escala social,
pues todo el mundo responde que, o casi todos responden que por lo menos hace falta una palmo para cubrir toda la extensión de la luna. Estamos hablando de la luna llena, claro. Haría falta una mano entera para cubrir toda la superficie del globo lunar. Cuando realmente con un dedo, con el dedo meñique, hay más que de sobra. Si se acuerdan de nuestros trucos mnemotécnicos para calcular distancias y tamaños angulares utilizando la mano con el brazo extendido, decíamos que un dedo, el índice por ejemplo, cubre más o menos un grado de angular en el cielo, ¿no? La luna decimos que cubre un poquito más de medio grado, pues con el extremo del dedo meñique es suficiente para cubrir el tamaño de la luna, independientemente de dónde esté en el cielo, porque esto nos da pie para demostrar que el espejismo lunar es eso, un espejismo, no es un efecto, no es que la luna esté más cerca, es que es un efecto, ni siquiera es un fenómeno, no es un efecto visual, es un efecto casi psicológico, ¿eh? Porque la luna no cambia de tamaño aparente a lo largo de la noche. Es más, puestos a ser puristas, la luna cuando está saliendo y está poniéndose, no solo no es más grande, sino que es incluso más pequeña. Es más pequeña que cuando está alta en el cielo. ¿Por qué? Porque imaginemos que la tenemos justo encima, en el cenit, justo encima de nuestras cabezas, cosa que desde nuestras latitudes no es posible, pero imaginémosla muy alta en el cielo, a 70, 80 grados de altura con respecto al horizonte. Pues bien, en esa posición, a la distancia que nos separa de la Luna, que vamos a poner que son 400.000 kilómetros, hay que restar el diámetro de la Tierra. Porque nosotros no la estamos viendo desde el centro de la Tierra, la estamos viendo desde la superficie de la Tierra. Por lo tanto, a esa distancia hay que restarle los 6.000 y pico 500 kilómetros que nos separan del núcleo terrestre, del centro de la Tierra. Por lo tanto, estamos más cerca de la Luna cuando está alta en el cielo, cuando está en el cenit, que cuando está saliendo. Porque cuando está saliendo tenemos que sumar la distancia centro de la Tierra, superficie de la Tierra, y la distancia superficie de Tierra a Luna. Esa distancia, esa separación adicional de 6.000 y pico kilómetros no es despreciable con respecto a los 400.000 que nos separa de la Luna. Se entiende, yo creo, que cuando está alta en el cielo está más cerca de nosotros, del observador, que cuando está saliendo o poniéndose por el horizonte opuesto. Porque hay que recordar que la Luna no gira en torno a mi cabeza, gira en torno al centro de la Tierra, y a veces está más lejos o más cerca en función de si está saliendo o está culminando, está alta en el cielo. Por lo tanto, como decimos, si vamos al detalle, pues no solo no es más grande, sino que precisamente es un poquito más pequeña. Si la pudiéramos medir, comparar fotografías, veríamos que es un pelín más pequeña cuando está saliendo que cuando está alta en el cielo, por esa razón que vimos. Y lo que vemos aquí no es un esto es que sí que es un espejismo, en el sentido que es efecto de la difracción, de la refracción de la luz que refleja la Luna al atravesar las densas capas de atmósfera del horizonte terrestre, ¿no? Es el efecto que hemos visto tantas veces de la deformación aparente que sufre el disco lunar y también el solar, y también de todos los cuerpos que están muy bajos en el horizonte, ¿eh? Porque la densa capa de aire que tiene que atravesar los rayos que salen de el borde inferior del Sol, de la Luna en este caso, sufren una refracción mucho más intensa que los que nos vienen de la parte de arriba. Por lo tanto, ese efecto de refracción hace que haya una deformación en la redondez aparente que vemos en los discos del Sol y de la Luna cuando están saliendo o cuando están poniéndose por el horizonte oeste. Por lo tanto, que sepamos que este es un efecto
que se reconoce en todo el mundo, que todo el mundo lo ha visto la luna saliendo y culminando en el cielo y poniéndose, pues le da la impresión de que cuando está saliendo, sobre todo si tenemos objetos en el horizonte cuyo tamaño nos damos cuenta de él, lo conocemos, por ejemplo edificios, pues parece que por simple comparación la luna cuando está saliendo nos parece enorme. A mí más que con la luna me pasa con las constelaciones. Y me pasa con una constelación que la conocemos todos, el cisne. Cuando la vemos alta en el cielo en verano, pues nos parece que es una constelación, bueno, sí, no especialmente grande, una constelación del montón, pero cuando la vemos ya por el horizonte noroeste en otoño-invierno, cuando está ya poniéndose para volver a salir al año siguiente, a mí me parece que es enorme. Mucho más del doble de cuando era en verano y sin embargo, si lo piensa un poco, pues su tamaño aparente no ha cambiado. Es exactamente el mismo cisne en verano que en otoño, que en invierno, si se viera aquí en primavera. Es simplemente el efecto de la posición que tiene en la bóveda celeste. La explicación de este fenómeno no está tampoco muy clara, pero la mayoría de los autores que he consultado lo atribuyen al famoso espejismo de Ponzo, el efecto, el espejismo de Ponzo, que lo hemos experimentado muchas veces, ¿no? Estamos viendo un dibujo en el cual en unas vías de tren pues, pintamos dos líneas amarillas que tienen la misma longitud, a pesar de que la que está arriba nos parece que es mucho más larga que la otra. ¿Por qué? Porque la comparamos con el objeto que tiene debajo. Y como el objeto que tiene debajo está representando una especie de perspectiva, nos parece que está mucho más lejos y por lo tanto lo que está más lejos nos parece, a igualdad de tamaños angulares, lo que está más lejos nos parece siempre más grande que lo que está más próximo. Y a la luna le pasaría igual. Cuando está saliendo por el horizonte este o poniéndose por el oeste, como resulta que la bóveda celeste a nosotros nos parece que no es completamente bóveda, sino que es una especie de cúpula muy achatada, porque el cenit del cielo nos parece siempre mucho más próximo a nosotros que la zona del horizonte. El horizonte nos parece mucho más lejano y allí cuando está saliendo la luna, como está tan lejano aparentemente, pues nos parece que cualquier objeto que esté en esa posición es mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, como les digo, no está todavía del todo explicado este fenómeno, pero la mayoría de los autores lo atribuyen a una variante de este efecto visual de Ponzo. Si les parece, vamos a interrumpir el vídeo aquí para retomarlo en una siguiente sesión el próximo mes. Muchas gracias por escucharme.